¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube. En esta ocasión tenemos un tutorial paso a paso de cómo ocupar Katana, que es el nuevo producto financiero que acaba de lanzar el equipo de desarrollo de Axie Infinity. Anteriormente ya te enseñé lo que es Katana, lo que vamos a conseguir como recompensas, ya vimos también cómo podemos hacer stake y estar generando excelentes rendimientos. El día de hoy vamos a ver cómo podemos aportar liquidez a través de esta nueva página y de este modo vamos a estar consiguiendo el token RON, que es bastante importante porque con él es que se van a estar pagando las transacciones en la cadena de bloques de Ronin. Entonces vamos directamente con el tutorial, no sin antes recordarte que en el primer comentario de este video está el enlace para Twitch por si quieres ir, platicar un rato, aclarar alguna duda que tengas al respecto, ya sea de Axie Infinity o de Wanaka Farm. Entonces sin más, comencemos con el tutorial. Yo aquí ya tengo abierta la página de Katana y la interfaz, al igual que en la página de Stake, es bastante sencilla. Aquí tenemos el tan esperado swap, tenemos estas otras secciones en donde podremos ver nuestra participación en el pool, todas las analíticas y además la documentación, que prácticamente es un tutorial escrito de lo que puedes hacer dentro de Katana y cómo lograrlo paso a paso. En este caso bien te lo puedes ahorrar porque te lo voy a mostrar aquí directamente. Y bueno, por supuesto lo primero que tenemos que hacer es desbloquear nuestra billetera de MetaMask y conectarla con el sitio. Aquí yo ya la tengo desbloqueada, la vas a poder conectar a través de este botón que está arriba a la derecha y ya una vez que esté conectada la vas a poder ver de la siguiente forma. Tenemos aquí nuestro saldo en XS y también tenemos la dirección de nuestra billetera. Ya con esto podemos empezar a ocupar el sitio. Y bueno, recuerda que en esta ocasión lo que vamos a hacer es agregar liquidez y esto es lo que nos va a estar generando una recompensa. Siempre cuando queramos hacer esto en esta o en otra plataforma vamos a necesitar un token LP y ese token se constituye de dos monedas diferentes que son depositadas en igual de partes 50-50. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 42 AXS, la mitad la tendría que estar pasando a Wrapped Ethereum para aportar liquidez con el par AXS Wrapped Ethereum. Muy bien, espero que todo bien hasta aquí. Si tienes alguna duda, te recuerdo, en este video ya expliqué estos diferentes pares en los que podemos estar aportando liquidez. Muy bien, entonces si te dije que necesito de esto tener la mitad en Ethereum, aquí lo que tenemos que hacer es un swap. Para eso ya estamos directamente en esa sección y aquí voy a seleccionar entonces el token AXS. Como puedes ver, tenemos de opciones Wrapped Ethereum, AXS, SLP, USDC y RON. De momento habilitadas las opciones que tenemos el día de hoy, que justamente acaba de salir esta página de Katana, son estas tres opciones. Voy a seleccionar entonces AXS, abajo voy a seleccionar el token al que quiero pasar este saldo, en este caso pues va a ser Wrapped Ethereum. Perfecto, aquí ya me aparece y lo que tengo que hacer será ver cuánto saldo quiero pasar a esta moneda y aquí yo voy a colocar 21 AXS. Esto es lo que voy a estar recibiendo en Ethereum, 0.70. Es muy importante tener en cuenta que siempre que vayamos a empezar a ocupar un sitio de estos, ya sea en donde hagamos swap, en donde aportemos liquidez, en donde hagamos staking, siempre lo primero que tenemos que hacer es aprobar el contrato. Una vez que aprobemos el contrato, ahora sí vamos a poder estar haciendo todas estas acciones. Entonces, como puedes ver, aquí ya me está pidiendo que haga la aprobación de la XS. Voy a dar clic entonces en este botón azul. Me va a abrir esta ventana para que haga la confirmación. Doy clic en confirmar. Adicionalmente, tengo que hacer la confirmación a través de Trezor. Si en tu caso no tienes Trezor, directamente se va a hacer la confirmación. Aquí esperamos unos segunditos nada más y podemos ver que arriba a la derecha ya nos aparece la confirmación aquí como pendiente. Simplemente hay que esperar unos segundos y ya quedará listo. Aquí ya me aparece este mensaje, confirmación de que aprobamos el contrato y ya me cambió el botón, ahora me aparece swap. Una vez que tenemos swap, estamos listos para hacer este intercambio. Aquí únicamente tendremos que dar clic en swap porque como puedes ver, si me voy aquí a la parte de ajustes, la tolerancia de deslizamiento está de forma automática. Entonces no hay que hacer nada más, únicamente damos clic en swap. Obviamente nos van a cobrar una comisión y aquí nos especifica. Lo que podemos observar aquí primero es la equivalencia, después cuánto vamos a estar pagando de fee por esta transacción. La ruta que va a seguir este dinero es directamente a XS, a Wrapped Ethereum, el impacto en el precio. También hasta abajo tenemos la tolerancia de deslizamiento, que es de 0.50%. Eso quiere decir que lo mínimo que vamos a recibir en esta transacción es esto que tenemos aquí. Una vez que ya estés listo para hacer la transacción, básicamente te lo digo como dato curioso, no te vas a estar fijando en esto cada vez que hagas un swap, seguramente. Daremos clic en Update Price porque en este caso se actualiza muy rápido. Confirmamos el swap antes que pase otra cosa. Nos va a aparecer nuevamente la ventana aquí de Ronin. Vamos a dar clic en confirmar. Hacemos la confirmación a través de Trezor nuevamente.
Muy bien, nos aparece aquí como pendiente, hay que esperar unos segunditos a que esto se apruebe. Muy bien, aquí ya se me confirmó la transacción, pero tuve que repetir este proceso algunas veces porque me marcaba error cuando hacía la interacción con el contrato. Entonces básicamente repetí este mismo proceso dentro de la pool hasta que finalmente se aprobó mi transacción. Como puedes ver, aquí estas otras 3 veces me aparecía como error a pesar de que me salía el mensaje de que se había confirmado la transacción. Pero bueno, una vez que ya se confirmó la transacción, se te van a descontar entonces estos tokens y acá abajo en la página te va a aparecer tu posición en cuanto al LP que acabas de crear. Entonces, ya que tenemos esto listo, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la parte de farm. Voy a dar clic aquí y en mi caso que yo creé el par AXS contra Ethereum, daré clic en este recuadro y aquí tengo que aprobar también el contrato. Vamos a darle clic, vamos a confirmar este contrato. Perfecto, entonces esperamos unos momentos, ya nos aparece como aprobado. Podemos también darnos cuenta que aquí nos aparecen nuestros tokens LP y primero que nada nos salen los que tenemos disponibles en la billetera. Obviamente lo que tenemos que hacer aquí es hacer staking con estos tokens, es decir, pasarlos de nuestra billetera aquí a la página para que generen estos rendimientos que queremos. Por lo que vamos a hacer clic aquí en el botón azul que dice stake. Después en esta ventana haremos clic en máximo para que se deposite el total del saldo. Damos clic en stake nuevamente y confirmamos la transacción. Muy bien, acabo de confirmar la transacción, ya me sale esta ventanita y si le pongo a cerrar vemos que aquí aún está pendiente. Hay que esperar unos segundos a que se confirme la transacción. Justamente acaba de pasar y podemos ver cómo nuestro saldo pasó entonces de nuestra wallet a estar en staking. Ya con eso tendremos completo este proceso. Como te puedes dar cuenta, aquí mismo en esta ventana vamos a poder estar viendo el APR que va a tener esta parte y con eso vamos a poder saber cuánto es lo que va a estar generando aportar liquidez en esta sección. Como ya habíamos visto, la recompensa lo vamos a obtener en Graph Run y si recuerdas el video anterior, la mitad de esta recompensa será para el par AXS Ethereum y la otra mitad para el par SLP Ethereum. Por cierto, algo que no mencioné, esta recompensa se empezará a dar a partir del 11 de noviembre. Así que ahí lo tienes, este es el proceso completo para añadir liquidez a este DEX llamado Katana. Si por otro lado quieres hacer únicamente staking con XS, aquí arriba en las tarjetas tienes el video y ya con eso me despido. Te mando un saludo, te veo en la próxima. Adiós.